Hola Patri, ya se van a ir sumando algunos más, bienvenidos. Hola Fabián, bienvenido. Ahí se van a ir sumando algunos más, ya en un minutito vamos a comenzar. Muy bien, los invito a ir buscando algo para anotar, así pueden llevarse algunas notas para su trabajo personal durante la semana. Así que busquen si tienen a mano alguna libretita o algún cuaderno. Bienvenida Laura también. Vamos a comenzar trayendo nuestra atención al momento presente y para eso, como es habitual, vamos a invitar a la campana, como se dice en la tradición Zen. Muy bien. Inhalamos hondo y somos conscientes de inhalar hondo. Exhalamos largo y somos conscientes de exhalar largo. Hondo, largo. Muy bien. Bienvenidos todos y los que se van a ir sumando también. Vamos a comenzar con nuestro vivo de hoy que se titula Resurgir. ¿Por qué este nombre? Porque vamos a abordar algunas dificultades que tienen que ver con la experiencia del fracaso, la experiencia de sentir que no llegamos a cumplir nuestras expectativas, la experiencia de sentirnos estancados, la experiencia muy humana de sentir que fallamos, que cometemos errores, que nuestros propósitos quizás no son suficientes para producir un cambio palpable, visible, comprobable. También el fracaso tiene que ver con la sensación de no llegar a cumplir con las expectativas que nuestra mente nos propone en relación a lo que consideramos una vida exitosa. Una vida exitosa en distintas áreas, no pensemos solamente en lo laboral y profesional, pensemos también en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto a la autoestima, en cuanto a sentirnos a gusto con nosotros mismos, con nuestra propia vida. Y es muy humano, decíamos, sentir que no llegamos, sentir que fracasamos, sentir que nos estancamos, sentir que a veces no avanzamos del modo y en la forma en que nosotros deseamos, o que al menos nuestra mente nos dice que deberíamos, ¿sí? En qué forma y en qué tiempo y de qué manera y a qué punto, a qué grado deberíamos estar avanzando. Nuestra mente, como decía
Stephen Hayes, fundador de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, nuestra mente es un gran dictador. Entonces la mente nos pone expectativas muy altas y si no llegamos a estas expectativas, nuestra mente se encarga de criticarnos, juzgarnos y muchas veces desanimarnos. Entonces hay que estar atentos, ¿sí? Por suerte este dictador que tenemos todos dentro no es la totalidad de nuestra vida interior, es una parte de nuestra mente. Hay otra parte de la mente que es la conciencia, la que es capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo y de esa manera podemos flexibilizar un poco esa rigidez, esa autoexigencia que a veces es excesiva, ¿verdad? O a veces es insuficiente, depende. Entonces hoy vamos a abordar esto que llamamos fracaso, si es que existe en realidad esto que llamamos fracaso o no, y cuáles son las maneras en que podemos salir de la trampa de nuestra mente que nos dice has fallado, no sos suficiente, no podés, etcétera, ¿no? Recuerden que estamos siguiendo los aportes de Carol Dweck de su libro Mindset. La palabra mindset significa mentalidad, es un conjunto de creencias, un conjunto de estructuras mentales que tienen que ver con la manera en que miramos la vida y nos miramos a nosotros mismos. Dweck distingue dos grandes mindsets. Uno, la mentalidad fija, le llama ella, o mindset fijo, y la mentalidad de crecimiento o mindset de crecimiento. La mentalidad fija tiene que ver con ideas rígidas, inamovibles, creencias de que la realidad es blanco o es negro, de que tiene que ser de una determinada manera, etc. Y la mentalidad de crecimiento es mucho más flexible, incluso toma a lo que la mente fija llama fracaso, la mente de crecimiento o el mindset de crecimiento lo considera una instancia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso les decía que podemos cuestionar también si es que existe el fracaso, según desde donde veamos al fracaso. El fracaso en realidad es una falla, la experiencia de estar estancado, la experiencia de un error, de haberse equivocado. Ahora, esa experiencia que es tan humana, la experiencia de fallar, es parte también de todo proceso de aprendizaje. Entonces, si nosotros consideramos desde la mente fija que un fallo es un pozo en el que uno se queda a vivir y del cual no puede salir, entonces vamos a decir, sí, el fracaso existe, el fracaso va a ser algo muy temido, por lo tanto, no vamos a querer cometer ningún error, vamos a tener pánico a cometer errores, y eso tiene muchas consecuencias en nuestra vida emocional y mental. Por otro lado, si consideramos que las fallas, los contratiempos, los errores son parte de un proceso de aprendizaje, estamos en una mentalidad de crecimiento. Y desde esta otra perspectiva es muy liberador sentir que una falla, que un contratiempo, que un error no es, o que una recaída no es una sentencia, es una parte más dentro de un gran proceso que es el proceso de aprendizaje que dura toda nuestra vida, desde la primera respiración en el nacimiento hasta la última respiración cuando muramos. Vamos a estar dentro de este proceso que es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Así que en este contexto de los dos mindsets, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, vamos a seguir profundizando en este vivo, que es la continuación del vivo anterior, que ustedes lo pueden ver en mi perfil de Instagram, está archivado allí. Bienvenida Mayremel, bienvenida Ale, bienvenida Paula, bienvenidos todos. Muy bien, entonces hoy vamos a abordar los siguientes tópicos. Primero, ¿qué te impide avanzar?
Segundo, lo que Dweck denomina el síndrome del menor esfuerzo. Tercero, etiquetas positivas y negativas. Cuarto, perseverar. Y quinto, las recaídas. Vamos a comenzar con el primer tópico, que es ¿qué te impide avanzar? Dice Dweck, las personas con una mentalidad fija seguro que han leído los libros que dicen: el éxito se trata de dar lo mejor de ti mismo, no de ser mejor que los demás. El fracaso es una oportunidad, no una condena. El esfuerzo es la clave del éxito, etc. Pero no pueden poner esto en práctica porque su mentalidad fija, su creencia en rasgos fijos, les está diciendo algo completamente diferente. Que el éxito se trata de ser más dotados que los demás, que el fracaso marca tu límite y que el esfuerzo es para aquellos que no pueden hacerlo con talento. Entonces, por un lado, leemos en todos los libros de autoayuda, en todos los cursos de desarrollo personal, se nos dice también, bienvenido Maximiliano, bienvenidos todos, se nos dice el fracaso es una oportunidad, no una condena, el esfuerzo es la clave del éxito y otras ideas por el estilo, pero nuestra mentalidad, nuestro mindset, si es una mentalidad fija, nos va a decir no es verdad. En el fondo vos sabés que si fracasás eso es una condena, no es simplemente una parte dentro de un proceso, una instancia más dentro del proceso de aprendizaje, sino que fracasar significa una condena. Entonces ese es nuestro tirano interior al que se refiere Stephen Hayes desde la perspectiva de ACT, ¿no? Bienvenida Blanca. Ese tirano nos dice que fracasar significa una especie de pozo en el que uno se cae y del cual no puede salir. Por eso es muy importante retomar esta idea de que nuestro tirano interior no es la totalidad de nuestra vida interior. Dentro de nuestra mente no solo está la parte exigente, la parte rígida, inflexible, que es ese tirano interior, esa maestra tronchatoro que todos tenemos dentro, sino también en nuestra mente también hay un Buda, en nuestra mente también hay una conciencia despierta, en nuestra mente también está la metacognición, como se dice actualmente en el ámbito de las terapias contextuales. Es la capacidad de darme cuenta de lo que está ocurriendo incluso dentro de mi propia mente, ¿sí? Puedo mirar a mi propia mente desde la conciencia y darme cuenta, otra vez me estoy exigiendo, otra vez me estoy reprochando, otra vez me estoy culpando, otra vez me estoy machacando. ¿Y qué hago cuando me doy cuenta de eso? Bien, el mindfulness nos dice muy claramente, la clave no es luchar contra la propia mente, sino observar esos procesos de pensamiento nocivos. Usamos la respiración para dejarlos pasar, Entonces lo observo mi propia mente, mi propio tirano interno, respiro, sonrío, lo dejo pasar. Bien, y es todo un entrenamiento, aprender a observar los procesos mentales, desengancharnos de esos procesos mentales, lo que en ACT se denomina defusionarse, o sea, observo que es una parte de mi mente que me critica a mí mismo, respiro y lo dejo pasar, de manera que ya no quedo atrapado, enganchado, prisionero de esa autocrítica nociva o de ese proceso de rumiación, de esos pensamientos que giran y giran y giran en torno a la misma idea de fracaso, ¿sí? Muy bien, entonces es importante practicar la metacognición, conectarnos con ese Buda interior. La palabra Buda etimológicamente significa el despierto, el que se da cuenta, ¿sí? No tiene que ver con una religión necesariamente, tiene que ver con la capacidad que tiene todo ser humano
de despertar, de darme cuenta que no estoy atrapado en una cárcel con muros, estoy atrapado en una cárcel hecha de mis propios pensamientos autolimitantes, ¿sí? Y que si me doy cuenta, puedo también salir de esa cárcel. ¿Cómo? Usando el mindfulness, desapegándome, respirando, dejando pasar, respirando, dejando pasar. Muy bien, ¿qué ejercicio les propongo para trabajar este primer punto, que es el conjunto de creencias que nos impide avanzar? Les propongo lo siguiente: que escriban en una lista durante la semana, cuando ustedes destinen un tiempito para el trabajo personal, que escriban en una lista cuáles son los obstáculos que ustedes creen que actualmente les impiden avanzar, que les impiden conseguir metas, objetivos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Especialmente apunten a los obstáculos internos, ¿sí? Los obstáculos internos son los de nuestra propia mente. Bienvenida Gaby, bienvenidos todos. Segundo, traten de identificar cuáles son estos obstáculos que están vinculados a una mentalidad fija y escribir de qué formas ustedes podrían superar esos obstáculos apuntando hacia una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, si mi mente me dice, no, ya inicié la dieta varias veces y siempre fracaso, escribo ese pensamiento, inicié la dieta varias veces y siempre fracaso, entonces puedo como mirarlo escrito, ese pensamiento, y darme cuenta que en realidad es un pensamiento. Luego poder, al releerlo, advertir que se trata, la verdad que este tipo de pensamientos me desmotiva, este tipo de pensamientos no me está permitiendo avanzar, que se trata de una manifestación más de la mentalidad fija. Y segundo, de qué manera puedo transformar ese pensamiento, cambiarlo por otro pensamiento que apunte hacia una mentalidad de crecimiento. Algo que es muy simple, es una técnica que se utiliza tanto en la terapia cognitiva como en el coaching, es usar la expresión hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, he intentado varias veces y he fracasado. La mentalidad fija me dice, nunca vas a poder lograrlo. En cambio, la mentalidad de crecimiento acota hasta ahora. Hasta ahora no lo he podido lograr. Hasta ahora no significa que no lo vaya a lograr. Entonces, fíjense que con pequeñas modificaciones en esas frases, que son nuestros pensamientos, estamos modificando la mentalidad, desde una mentalidad fija hacia una mentalidad de crecimiento. Vamos al segundo tópico de hoy, el síndrome del menor esfuerzo. El síndrome del menor esfuerzo, para Carol Dweck, es la tendencia a evitar esforzarse por temor a fallar. ¿Y por qué uno tendría miedo a fallar? Bueno, la respuesta es clara. Estamos posicionados en una mentalidad fija, para la cual una falla significa una condena, una sentencia, no una parte dentro de un proceso de aprendizaje, no una instancia más dentro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por eso es que tenemos tanto miedo a fallar. Y como tengo mucho miedo a fallar, directamente no lo intento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero sufrir, como si desde antemano ya me resignara a que voy a fallar. Dice Carol Dweck, con una mentalidad fija, la adolescencia es una gran prueba.
el adolescente se pregunta, ¿soy inteligente o soy tonto? ¿Soy guapo o soy feo? ¿Soy interesante o soy aburrido? ¿Soy un ganador o soy un perdedor? Y en la mentalidad fija, un perdedor lo es para siempre. No es de extrañar, continúa Dweck, que muchos adolescentes movilicen sus recursos no para aprender sino para proteger sus egos. Y una de las principales formas en que hacen esto, además de proporcionar retratos vívidos de sus profesores, es dejar de intentar. Esto es el síndrome de hacer el menor esfuerzo posible, ¿sí? Entonces, la adolescencia todos sabemos que es una etapa del desarrollo crítica para cualquier persona, en la cual la autoestima está muy endeble y está muy también a merced de la opinión de los demás, de encajar en el grupo, de sentirse parte o de sentirse excluido de. Entonces el adolescente depende demasiado de formar parte de un determinado grupo. Entonces utiliza muchas etiquetas, las etiquetas que a su vez los demás les devuelven como comentarios, como feedbacks. Entonces siempre hay alguno que es el más inteligente del curso, otro que es el más tonto, uno que es el más gracioso, el otro que es el más serio, uno que es el más flaco, el otro que es el más gordo, etcétera, etcétera. Entonces esas etiquetas no son inocuas para la mente y las emociones de un adolescente. Las etiquetas pueden marcar mucho el proceso de desarrollo de ese adolescente. Entonces, cuando hay etiquetas, ya sea positivas o negativas, va a haber obstáculos en el proceso de desarrollo. Por eso es muy importante identificar de qué etiqueta se trata, pero muchas veces si hay etiquetas incluso positivas, eso puede impedir a la persona avanzar, ¿no? Claudio Naranjo tiene una expresión que me encanta, la suelo traer siempre a colación, que es no importa si se trata de una jaula de hierro o una jaula de oro, en ambos casos impide al pájaro volar. Esto lo dice, esta idea la expresa en su librito Psicología de la Meditación, que es un libro bastante difícil de conseguir. Pero la verdad que esta idea es muy pero muy iluminadora. En realidad no importa si se trata de una etiqueta positiva como soy un ganador o soy la más linda o soy el más inteligente. También esa etiqueta puede ser una jaula de oro, diferente a una jaula de hierro como una etiqueta negativa. Soy feo, soy aburrido, soy tonto. Pero en realidad no importa si se trata de una jaula de oro o de una jaula de hierro. Lo importante es reconocer que si nos adherimos a la etiqueta, estamos renunciando a nuestra posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos temor muchas veces. Si tenemos una etiqueta positiva y nos adherimos a esa etiqueta positiva, vamos a tener mucho miedo de perder esa etiqueta. Y por lo tanto no voy a intentar, no voy a seguir creciendo, voy a entrar en el síndrome del menor esfuerzo. Simplemente por miedo a fracasar, por miedo a perder esa etiqueta a la cual me he aferrado, ¿sí? Les propongo el ejemplo de Marisa. Marisa es empleada en una empresa publicitaria. Ella es talentosa, pero nunca o casi nunca intenta proyectos desafiantes por temor a fracasar. Su desarrollo profesional se estanca porque no se pone a prueba para crecer y aprender experiencias desafiantes, por temor a fallar y a ser criticada por sus pares y por sus jefes. Dice: voy a hacer lo mínimo para sostener mi puesto.
Ahí está el síndrome del menor esfuerzo. Bienvenida Marité, bienvenidos todos. Voy a hacer lo mínimo para sostener mi puesto. La pregunta que nosotros podemos hacernos frente a este síndrome del menor esfuerzo por temor al fracaso es: ¿qué va a pasar con Marisa si sigue sosteniendo esta creencia, este pensamiento? Voy a hacer lo mínimo simplemente para sostener mi puesto, para sostener mi reputación, para sostener mi imagen. No voy a hacer nada demasiado arriesgado, no vaya a ser que fracase y se caiga todo lo que he construido y todo lo que nos dice nuestra mentalidad fija, ¿verdad? ¿Creen ustedes que esta mentalidad, este pensamiento de voy a hacer lo mínimo para sostener lo que he conseguido hasta ahora, va a ayudar realmente a Marisa a crecer, a avanzar? En caso de continuar varios años con ese mindset de estancamiento por temor a fallar, ¿cómo se va a sentir consigo misma en cuanto a su desarrollo personal, en cuanto a su autoestima? ¿Se va a sentir productiva, creen ustedes? ¿Se va a sentir Marisa creativa, capaz de superar desafíos, capaz de aprender siempre más? Bienvenida Mika, bienvenidos todos. ¿O qué creen que es más probable que pase si Marisa sigue sosteniendo por mucho tiempo ese síndrome del menor esfuerzo? Les propongo el siguiente ejercicio para hacer durante la semana en relación a este tópico del síndrome del menor esfuerzo. Y en realidad se trata de un desafío. Bienvenida Angie, bienvenidos todos. Los invito a realizar una tarea o actividad que normalmente evitarían por temor al fracaso, pero que les interesa aprender o mejorar. Después de hacer la experiencia, los invito a reflexionar sobre ella, centrándose en cómo se sintieron al enfrentar ese desafío. Y también anoten qué fue lo que aprendieron de ese desafío, ¿sí? Entonces la invitación consiste, resumiendo, en pensar en una actividad que a ustedes les gustaría probar, porque es algo que les interesa para aprender o para mejorar, pero que han venido evitando por temor al fracaso o por miedo al fracaso. Que prueben con todas sus fuerzas, ¿sí? Y luego hacer la experiencia, después de hacer la experiencia, reflexionar en cómo se sintieron y qué aprendieron de ese desafío. Después pueden comentar si alguno quiere compartir cómo le ha ido con ese ejercicio en los comentarios en este video que va a quedar en mi perfil de Instagram. Vamos al tópico 3 de hoy, que es el tópico titulado Etiquetas positivas y negativas. ¿Qué dice Carol Dweck al respecto? Lo siguiente: en la mentalidad fija, tanto las etiquetas positivas como las negativas pueden adherirse a tu mente. Cuando te otorgan una etiqueta positiva, tienes miedo de perderla. Y cuando te dan una etiqueta negativa, tienes miedo de merecerla. Cuando las personas están en una mentalidad de crecimiento, el estereotipo no obstaculiza su rendimiento. Una mentalidad de crecimiento relativiza el estereotipo y hace que estés más dispuesto a luchar, pues no crees en la inferioridad permanente. Si estás atrasado, bueno, entonces trabajarás más duro, buscarás ayuda y tratarás de ponerte al día. Muy bien, todos estos extractos del libro Mindset de Carol Dweck, ustedes lo pueden releer con más detenimiento en mi perfil de Instagram. Muy bien, entonces acá tenemos lo que recién mencionábamos desde la perspectiva de Claudio Naranjo, como la jaula de hierro o la jaula de oro. En realidad no importa si se trata de etiquetas positivas o etiquetas negativas.
siempre que estemos adheridos a la etiqueta y consideremos que esa etiqueta nos define nuestro ser y define nuestras capacidades, entonces se va a convertir en una jaula. Muy bien. ¿Cómo hacer para salir de la jaula? Usando la metacognición, conectando con el Buda interior, con esa capacidad de estar despiertos, de observar qué ocurre en mi mente, ¿sí? Entonces, observo, respiro, dejo pasar. No me adhiero a ese pensamiento, ¿sí? Sea cual sea esa etiqueta o ese pensamiento. Les traigo el ejemplo de Esteban esta vez para ilustrar este punto de etiquetas positivas y negativas. Esteban es un joven que ha sido etiquetado como sobresaliente en el deporte. Y por temor a perder esa etiqueta que le han otorgado de sobresaliente, bienvenida José María, bienvenido José María, bienvenidos todos. Por temor a perder esa etiqueta de sobresaliente, Esteban teme ponerse objetivos o metas más desafiantes donde puede fallar. Y esto, por supuesto, limita su desarrollo y su crecimiento. En contraste, hay etiquetas negativas. Un compañero de Esteban ha recibido la etiqueta de OJ. Le dicen OJ porque no sirve para ningún deporte. Los jóvenes son bastante crueles a veces para poner apodos, etiquetas, juicios, ¿sí? Entonces está el sobresaliente y está el que es una OJ, el que no sirve para ningún deporte. Esa etiqueta negativa también está obstaculizando el crecimiento de ese joven o de esa joven. Ahora, ¿dónde está la clave? ¿En la etiqueta en sí o en la adhesión que tiene la mente a esa etiqueta? ¿Qué opinan ustedes? Una etiqueta, un comentario, la opinión de otra persona, ¿realmente nos afecta? ¿Lo que opina otro, lo que dice otro acerca de mí, me define? ¿O es mi mente la que se adhiere a ese juicio, a esa etiqueta, porque considera que eso es verdad, que eso es un hecho? Yo puedo escuchar un comentario, un juicio y darme cuenta que se trata solamente de eso, de un comentario, de un juicio, no de una definición de mi ser ni de mis capacidades. Puedo respirar y sonreír y dejar pasar. Si es que estoy entrenado en el mindfulness, ¿sí? Entonces escucho que tal persona dice una etiqueta, ya sea hey, sos un genio o hey, sos un idiota. Es aire, es una palabra, es un bla 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 dentro del lenguaje. Ahora, ¿esa palabra realmente me define? ¿Esa palabra me limita? Va a depender de cuán adherida está mi mente a ese comentario o a esa palabra. Pero si nos ejercitamos en darnos cuenta que se trata de una opinión, de un bla 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 dentro del lenguaje, respiramos, sonreímos y dejamos pasar, nos sentiríamos mucho más livianos, ya no dependeríamos tanto, no nos afectaría tanto la opinión del otro. ¿Por qué nos afecta tanto la opinión del otro? Porque nos está faltando despertar, nos está faltando darnos cuenta que una opinión es una opinión, es aire.
es bla, bla, bla. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio de observar nuestros propios pensamientos, los pensamientos de los demás, nuestros propios juicios, los juicios de los demás, sonreír y dejar pasar. Dice Rick Hanson, que es un neuropsicólogo contemporáneo, usa una metáfora que me encantó. Él dice: la mente puede estar revestida de velcro o de teflón. Si estoy revestido de velcro, me adhiero a todo lo que escucho. Ay, tal persona me dijo que soy un idiota. ¿Cómo? Y encima me lo dijo en una red social. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Ah, tal persona me dijo que soy un genio. Ay, qué genio que sos. En realidad importa si se trata de una etiqueta blanca o negra, si se trata de una jaula de oro o una jaula de hierro. Lo que realmente importa es si me quita libertad o no. Entonces yo puedo revestir mi mente de teflón o de velcro. Si lo revisto de velcro, se va a adherir mi mente a todas las opiniones de alrededor. Y voy a tener pánico de dar una imagen, hoy, porque me van a criticar, porque... Si revisto mi mente de teflón, no es que, bueno, como somos seres sociales, siempre un poco la opinión del otro nos va a molestar, para ser realistas. Sin embargo, una cosa es que te moleste un poco y otra cosa es que tu mente quede adherida a esa opinión, ¿sí? Entonces es muy importante el ejercicio de la metacognición, el ejercicio de conectarse con el Buda interior, con esa capacidad de despertar. Buda significa el que está despierto, recuerden eso. No es una religión, el budismo en sí es un proceso de despertar, es un camino hacia el despertar. Entonces, cuando despertamos podemos empezar a cambiar el velcro por el teflón, ¿sí? De manera que resbale un poco la opinión o el juicio propio o de los demás, ¿sí? Porque esa parte autocrítica de nuestra mente también formula juicios, pero un juicio es siempre un juicio. Un pensamiento es solo un pensamiento, eso no es una definición de nuestro ser. Ejercicios para practicar acerca de liberarnos de etiquetas positivas y negativas. Les pido que elijan una etiqueta que a menudo ustedes se aplican a sí mismos. Por ejemplo, puede ser positiva o negativa, pero que ustedes observen que su mente se haya adherido a esa etiqueta. Soy, punto suspensivo, tal cosa. Ya sea porque me lo dijeron personas importantes para mí, o porque tuvo experiencias negativas de bullying o lo que fuese, y a partir de allí me adherí a esa etiqueta. Entonces, el ejercicio consiste en identificar una etiqueta a la que ustedes se sientan adheridos. Luego piensen cómo afecta esa etiqueta, o mejor dicho, la adhesión a esa etiqueta, la adherencia a esa etiqueta, cómo afecta mi comportamiento, mis emociones y mi modo de pensar. Luego, en un segundo momento, les propongo reescribir esa etiqueta desde una perspectiva de crecimiento. Por ejemplo, desde la mentalidad fija, alguien puede pensar: yo no puedo hablar en público. Bienvenida Marce, bienvenido Edu, bienvenidos todos. Entonces una persona piensa: no puedo hablar en público.
¿Cómo llegó a ese pensamiento o a ese juicio? Bueno, posiblemente a partir de experiencias negativas, experiencias en las que haya sentido mucha vergüenza, se haya trabado posiblemente al hablar en público y haya visto que gente se reía, no se burlaban. Entonces supongamos que a partir de esa experiencia la persona se convenció y se puso esa etiqueta: yo no puedo hablar en público. Entonces anoto en mi diario de desarrollo personal: identifiqué esta etiqueta, ¿no? Este pensamiento, esta creencia: yo no puedo hablar en público. El segundo paso sería reescribir esa etiqueta de manera que me permita acercarme a una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, la persona podría reescribir el no puedo hablar en público por puedo mejorar en hablar en público con práctica y con estrategias adecuadas. Entonces escribo: puedo mejorar en hablar en público con práctica y con estrategias adecuadas. Ese otro tipo de pensamiento entra dentro de un mindset de crecimiento, porque ya no es un no puedo, es con estrategia adecuada, con práctica, puedo mejorar. Tampoco la meta es convertirse en locutor nacional. La meta es sentirme más cómodo al hablar en público, ¿verdad? Entonces las metas tienen que ser realistas también. Entonces ahí tienen un ejemplo. Pueden ustedes identificar, cada uno identifique sus propias etiquetas, ya sea positivas o negativas. Adviertan que se trata de etiquetas fijas y, si es así, transformar, reescribir esos pensamientos desde una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Porque están pensadas esas etiquetas desde una mentalidad fija, reescribirlas hacia una mentalidad de crecimiento. Si la persona escribe puedo mejorar en hablar en público con práctica y estrategias adecuadas, posiblemente el siguiente paso sea pensar cuáles son las estrategias más adecuadas que la pueden ayudar a hablar con más fluidez en público. Por ejemplo, exponerse más a grupos, a las conversaciones en grupos, invitarse a sí mismo y a veces hasta forzarse un poquito, si es una persona que ya está muy acostumbrada a quedarse callada en reuniones sociales, forzarse un poquito a sí misma a hablar, a decir, bueno, voy a meter un bocadillo de vez en cuando en la conversación, no me voy a quedar todo el tiempo callado o callada, porque eso justamente no me acerca a mi objetivo de alcanzar mayor fluidez al hablar en público, ¿sí? Entonces, participar en pequeños grupos donde se sienta cómodo, cómoda, luego participar en grupos más grandes, no quedarse todo el tiempo callado en reuniones sociales. También puede ser hacer un curso de oratoria o hacer talleres de stand-up, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, cuando uno ya cambia desde la mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, lo que viene después es mucho más fácil, porque es simplemente encontrar caminos para llegar a esa meta, ¿sí? Pero la mentalidad de crecimiento lo que hace es abrirnos a la posibilidad de mejorar, mientras que la mentalidad fija nos pone una especie de límite infranqueable, ¿no? Dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La mentalidad de crecimiento dice con práctica, con estrategias adecuadas, voy a poder. Bien, pasamos al siguiente tópico, que es perseverar. Carol Dweck insiste a lo largo de todo el libro Mindset que el éxito no es el resultado del talento simplemente, sino el resultado especialmente del esfuerzo continuo y la resiliencia ante los distintos desafíos. Dice Carol Dweck: piensa en tu héroe favorito. ¿Te lo imaginas como alguien con habilidades extraordinarias que logró ser quien es con poco esfuerzo?
Ahora ve a descubrir la verdad. Y pone un ejemplo, dice más adelante en el libro. Michael Jordan, por ejemplo, aceptó sus fallos. De hecho, en uno de sus anuncios favoritos de Nike, aunque se pronuncia Nike, dice: he fallado más de 9.000 tiros al aro. He perdido casi 300 partidos. 26 veces he confiado en que mi tiro iba a ser el ganador del juego y he fallado. Y dice Dweck: pero puedes estar seguro de que una y otra vez y 100 veces más volvió a intentar su tiro, ¿sí? Entonces no se trata de simplemente tener talento o nacer con cierto talento. Ese es un mito que se nos ha metido en la cultura, como tantos mitos hay: Ratón Pérez, los Reyes Magos, la familia Incas, el amor eterno, las almas gemelas. ¿Cuántos mitos que hay en la cultura? Bueno, entre esos está el mito de que para tener éxito tenés que nacer con un talento sobrehumano. Una cosa de... Bueno, la realidad no es así. Bienvenidos todos los que se están sumando. Entonces, en realidad, nuestro cerebro es neuroplástico, nos dice la neurociencia. Desde la primera respiración en el nacimiento o incluso desde antes, durante toda la gestación del cerebro está en proceso de transformación, pero particularmente desde que nacemos y entramos en contacto con el entorno, nuestro cerebro está en constante cambio y transformación hasta la muerte. Por lo tanto, podemos lograr muchas cosas con esfuerzo. Vamos a ser realistas, tampoco exageremos con las expectativas, pero con esfuerzo de verdad que podemos lograr muchísimas cosas, ¿sí? Con esfuerzo, con perseverancia y con una mentalidad de crecimiento, porque si uno escucha a Michael Jordan decir: he fallado más de 9.000 tiros al aro, entonces tenemos una visión más realista de un superhéroe del básquet, ¿verdad? Entonces, he perdido, dice él, casi 300 partidos. Entonces, pasa lo mismo con todas las personas en la sociedad quienes nosotros consideremos exitosos. A veces pensamos que han tenido suerte, que los astros lo han favorecido, o que tienen un pacto con el diablo, o lo que ustedes quieran pensar. Pero la realidad es que si hay éxito en cualquier área de la vida es porque hay mucho esfuerzo detrás, porque nuestro cerebro cambia con la práctica, cambia con la interacción con el entorno. Nuestro cerebro se transforma en la interacción con el entorno. Por lo tanto, si yo quiero superar mi timidez a hablar en público, la verdad que no es una buena estrategia ir a una reunión social y quedarme callado. O peor, decir: no voy a ir a la reunión, mejor me quedo en mi casa. Al contrario, necesito exponerme si quiero mejorar mi timidez o mi retraimiento al hablar en público. Necesito tener mayor exposición, mayor interacción, mayor práctica. Después puedo buscar cursos específicos, etcétera, como recién proponíamos. Pero la mentalidad de crecimiento, pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, es siempre, siempre el primer paso. Por el contrario, si vamos a un curso de oratoria, pero no cambiamos la mentalidad fija de base por una mentalidad de crecimiento, no vamos a ver mucho fruto, ¿sí? Porque cuando notemos dificultades en el curso de oratoria, vamos a sentirnos fuertemente tentados a abandonar el curso, porque la mentalidad fija nos dice: no tenés talento. Pero a ver, no se trata solo de talento. Hay un porcentaje pequeño de talento y la mayor parte del éxito es práctica, esfuerzo, neuroplasticidad, desarrollo con la práctica y con el intercambio con el entorno. Muy bien, ejercicios para trabajar la perseverancia.
les propongo llevar un registro de perseverancia. Los invito a seleccionar una meta a largo plazo y llevar un diario del progreso de esa meta. Pueden anotar los esfuerzos, cuando esos esfuerzos sean particularmente notables, esfuerzos para acercarse a esa meta. También noten las recaídas, noten las fallas, noten los contratiempos, noten lo que desde una mentalidad fija llamarían fracasos, desde una mentalidad de crecimiento lo van a llamar simplemente contratiempos, no fracasos, demoras para llegar a la meta, no fracaso. Fracaso es un punto final, un contratiempo es un punto y coma. Un contratiempo es un todavía no, un fracaso significa no. Entonces, no hay fracasos desde la mentalidad de crecimiento, hay contratiempos. No hay un no, hay un todavía no. Entonces, anotar también cuáles son los fracasos, entre comillas, los contratiempos, aquellos impedimentos, obstáculos en el proceso. Luego reflexionar cada tanto, pueden hacerlo cada semana o cada 2 semanas, cómo va la perseverancia y el esfuerzo en relación a ese objetivo o a esa meta. En el caso que identifiquen ciertos contratiempos, no juzgarse, recuerden esto es importante, no autocastigarse, no juzgarse demasiado duramente, más bien adoptar una mentalidad compasiva desde el mindfulness, que está demostrado que es mucho más beneficioso a la hora de conseguir objetivos a largo plazo, ¿sí? Es decir, tratarse con amabilidad, mirarse a ustedes mismos como personas que están en un proceso de aprendizaje y no como personas que tienen que saberlo todo. Muy bien, pasamos al último tópico de hoy, que es el de las recaídas. ¿Qué dice Dweck al respecto? Lo siguiente. Algunas personas piensan en desafíos como perder peso o controlar su ira desde una mentalidad de crecimiento. Se dan cuenta de que para tener éxito tendrán que aprender y practicar estrategias que funcionen mejor para ellos. Y saben que los contratiempos y recaídas ocurrirán. Así que en lugar de autocastigarse se preguntan: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué haré la próxima vez que esté en esta situación? Se trata de un proceso de aprendizaje, no de una batalla entre tu yo malo y tu yo bueno. Muy bien, entonces, muy importante considerar las recaídas, las fallas, los errores en el proceso, no como fracasos, sino como contratiempos, un todavía no. Y sacar algún aprendizaje de ello. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué haré la próxima vez que esté en esta misma situación? 2 preguntas que son fundamentales, les diría, para toda la vida. Siempre que transiten por situaciones que sean dolorosas para ustedes, que se conecten con algún tipo de desilusión o de frustración, piensen: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer la próxima vez que esté en esta misma situación? ¿Qué puedo hacer mejor, por supuesto, la próxima vez que esté en esta misma situación? De esa manera, incluso lo doloroso se convierte en un motivo de agradecimiento, porque gracias a esa experiencia negativa, con una actitud de mentalidad de crecimiento, puedo aprender algo, puedo subir un escalón más en mi proceso de desarrollo personal. Por ejemplo, una mujer de negocios, en este caso Carolina, que fracasa en su primer intento de cerrar un contrato con un cliente. Ella piensa: fracaso, ¿no? Fracasé en mi primer intento de cerrar un contrato con un cliente importante.
en lugar de rendirse, analiza sus errores y aprende de ellos. Es decir, luego Carolina se da cuenta que no se trataba de un fracaso, se trataba de una instancia más en un proceso de aprendizaje, de evolución, de perfeccionamiento. Por eso analiza en qué se equivocó, aprende de esa experiencia, pide asesoramiento, pide feedback a profesionales de su confianza y aplica todas esas lecciones en el próximo intento para mejorar sus estrategias y su enfoque. Ejercicios para practicar esto de no dejarnos estancar por las recaídas o por las fallas. También podríamos llamar aprendizaje a partir de los fracasos, entre comillas fracasos, porque sabemos que son en realidad contratiempos, ¿sí? Piensen en un fracaso, entre comillas, algo que ustedes hayan sentido como un fracaso reciente o el más reciente en sus propias vidas. Escriban un breve análisis de lo que ocurrió, enfocándose en identificar las lecciones que pueden aprender de esa experiencia. Recuerden, no criticarse a ustedes mismos, analizar lo más objetivamente que puedan lo que ocurrió. Si les cuesta ser objetivos con ustedes mismos, la estrategia que se suele usar tanto en psicoterapia como en coaching es relatar la experiencia como si le pasara a otra persona, ¿sí? No soy yo al que le pasó, es a un mejor amigo, es a otra persona al que le pasó tal cosa, ¿no? Y desde esa perspectiva más objetiva puedo analizar mejor y decir, bueno, a ver, esta persona lo que hizo mal fue esto, esto y esto, lo que podría mejorar es esto y esto y esto, lo que hizo bien es esto, esto y esto, lo que podría potenciar es esto, esto y esto. Entonces analizar lo más objetivamente que puedan esa experiencia. Y luego planificar cómo pueden aplicar todo lo que aprendieron de esa experiencia a futuro para mejorar su enfoque o estrategia, ¿sí? Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntitas, comentarios acá en el chat. Con mucho gusto los leo y vamos compartiendo entre todos comentarios y preguntas que tengan. Preguntas, comentarios, bienvenidos. ¿No hay comentarios? Bueno, muy bien. Si se les ocurre, a medida que vuelvan a revisar este vivo, que lo van a tener en la plataforma de mi Instagram, si van surgiendo luego cuando revean el video algunas preguntas, comentarios, pueden incorporarlo en el chat y desde ahí voy comentando, intercambiando con ustedes. Marite dice, gracias por regalarnos el conocimiento valioso. Gracias, Marite. Blanca, voy a poner en práctica la mentalidad de crecimiento. Muy bien, Blanca, en eso estamos todos. Salbrici dice, sufro de ira. Bueno, no sos la única. Sé que no es consuelo, pero la dificultad de manejar la ira es algo muy humano. Tenemos de hecho que aprender a controlar esa emoción, no es fácil, porque la ira se conecta con muchas estructuras en nuestro cerebro que se vinculan con la supervivencia, especialmente cuando nos sentimos heridos, atacados,
nos sentimos, nos ponemos a la defensiva y de esa manera reaccionamos de un modo que a veces es exagerado o desproporcionado con lo que realmente está pasando. De hecho me hicieron esa pregunta: ¿qué puedo aplicar para controlar mejor mi ira? En otro chat, y les sugerí lo que dice Thich Nhat Hanh, maestro Zen contemporáneo. Él dice: imaginen que su ira es como un niño pequeño, no lo maltraten. Entonces el ejercicio para mejorar la relación con esta emoción es imaginarla, la ira, visualizar que esa ira es como un niño pequeño, un niño que está enojado. Lo que ese niño necesita es ser abrazado con amor, ser cuidado, hasta que ese niño se tranquiliza. Entonces no maltraten a ese niño pequeño que es la emoción de la ira. Abrácenla con el mindfulness, con esa parte de nuestra mente que es comprensiva, que es amable, que es compasiva. Abrácenla, abracen esa ira. Así que les propongo hacer ese ejercicio y después me cuentan a ver cómo les fue en la experiencia. ¿Quién más? Muy bien. Salbrisi, lo estás trabajando, estupendo. Muy bien, ayúdate también con la respiración honda, ¿sí? Porque la respiración honda lo que produce es una relajación del diafragma. Y el diafragma, cuando está relajado, el nervio vago conecta el diafragma con el sistema límbico de nuestro cerebro. Cuando el diafragma está relajado, el nervio vago manda un impulso nervioso que desactiva el centro de alerta, que es nuestra amígdala y otras estructuras, por supuesto, ¿no? Y cuando sentimos ira, la amígdala está activada como si fuese una alarma contra incendios, como si hubiésemos percibido que hay un peligro y tenemos que defendernos, tenemos que atacar porque hay un peligro para nuestra integridad o lo que fuese. Entonces es importante desactivar esa alarma contra incendios que es la amígdala cerebral, porque cuando está activada la amígdala, a su vez se activan otras estructuras, se libera adrenalina y cortisol de las glándulas suprarrenales y nos ponemos a la defensiva y entramos en modo guerra, ¿sí? El modo guerra total. Entonces, cuando estamos enojados, primero respirar hondo, 3, 4, 5 veces lo que necesitemos, bien hondo, para que se relaje el diafragma, para que se oxigene mejor todo nuestro sistema. Y luego, cuando estemos más tranquilos, cerrar un momentito los ojos y ejercitarnos en la visualización de que abrazamos a esa ira como si fuera un niño pequeño, ¿sí? Y probar ese ejercicio a ver cómo va. Blanca, gracias, muy interesantes los tópicos, gracias Blanca. Y Laura, gracias por brindarnos aprendizajes tan valiosos. Muchas gracias a ustedes por participar, muchas gracias por acompañarme en este vivo y nos seguiremos viendo en los siguientes vivos que venimos haciendo los domingos por la tarde, que me parece que es un buen momento. Y si no pueden participar en vivo, lo mismo, pueden ver después los videos en mi perfil de Instagram. Pueden suscribirse también al canal de notificaciones que está ahí en el perfil, para que les llegue la notificación cuando los avisos, cuando hagamos los siguientes vivos. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.